Dios te bendiga. Muy buenos días, hermano, amigo, familia, que estamos juntos hoy, este día miércoles 18 de septiembre. Es para mí un privilegio saludarte bajo la dirección del Todopoderoso, que te encuentres bien. Y estamos agradecidos con Dios en esta mañana de este día miércoles, porque Dios es bueno. Su misericordia se ha dado a conocer con nosotros en darnos la vida, la protección de levantarnos de un sueño de descanso, y estamos yendo a hacer los trabajos seculares allí en las empresas. Tú te quedas en casa, sales de tu casa. Bueno, Dios es bueno. Ya estamos, mira qué bendición, en el cuarto día de la semana, y Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Justamente estamos gozando de la lluvia que está cayendo, así es que la bendición de Dios está con nosotros y con cada uno de los oyentes y suscriptores del canal. Así es que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, en Centroamérica y Suramérica. Dios puede hacer contigo. Dentro de Estados Unidos, en esta gran nación, Dios pueda bendecirte. Hoy tenemos el privilegio de poder estudiar la palabra de Dios bajo los versículos del capítulo 4 del profeta Daniel. Tenemos un tiempo suficiente, así es que vamos a detenernos en este capítulo de este día, capítulo 4 nuevamente, en sus siguientes textos para este día. Sin antes, vamos a ir a encomendarnos a hablar con Dios por medio de la oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, porque nos das el privilegio de podernos encontrar con tu palabra. Qué bendición, qué agradable es poder encontrar tu palabra en esta mañana. Agradecemos a tu nombre, porque hoy en esta mañana el Espíritu Santo ha hecho posible de que cada hijo tuyo esté yendo justamente al canal a escuchar tu palabra. Danos la bendición, querido Padre, de entender, de poder ver cuán grande es tu amor sobre nosotros. Hoy estamos estudiando, querido Padre, tu palabra profética, como es el libro de Daniel, un libro profético que marca las edades de los tiempos en los cuales estamos viviendo tus hijos. Y es por eso que en esta mañana te damos gracias, darnos completamente el discernimiento de poder sentirnos seguros de que de todas las cosas el punto central es tu amor sobre nosotros. Gracias por cada familia allí, gracias por cada hijo tuyo que está perseverando, gracias por aquel que se está llegando a tus pies, consagrando su vida, su casa, su familia y todos los suyos. Dadles y cúmpleles, querido Padre, el deseo de sus corazones, sobre todo que podamos respetar tu nombre, ser obedientes a los preceptos tuyos antes que obedecer a los hombres o a algo más. Así es que danos el privilegio de regocijarnos en tu palabra, de poder hallar consuelo en todos los aspectos en tu palabra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así es que un saludo muy cordial para todos. Estamos contentos porque en este día, mira, miércoles, ya el cuarto día de la semana. Es un grande privilegio de parte de Dios encontrarnos aquí para estudiar este libro del profeta Daniel. Hoy estaremos basados en el capítulo 4 en los restantes textos. Así es que recuerdas que en el audio anterior tocamos el capítulo 4, pero lo dejamos a la iniciativa, y hoy tenemos un desafío grande de poder ver un sueño tan importante que marca las edades, los tiempos de los hijos de Dios. Vamos a ver algo importante, y voy a abrir un paréntesis así al respecto para todos aquellos que están ingresando al canal. Posiblemente es por primera vez que el año bíblico está llegando a tu dispositivo. Dad gloria a Dios, porque es la palabra de Dios. Estamos estudiando solamente la palabra de Dios, la Santa Biblia. Es el año bíblico en puntos comentados, dejándote el espacio a ti para que vayas a la palabra de Dios y puedas encontrar las virtudes del Todopoderoso para tu vida. Y vamos a hacer aquí, diría yo, un paréntesis para introducirnos en este estudio. Uno de los puntos que da a conocer el libro de Daniel es porque el libro de Daniel es profético. Ahora, ¿cuál es el centro de la profecía? Bueno, para ti que estás justamente yendo a la palabra de Dios, y cuando nos encontramos con todos estos textos parece ser que decimos, bueno, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, hemos pasado el capítulo 1 de Daniel, capítulo 2, que es un capítulo fuerte en profecía. Bueno, no hemos tenido todo el tiempo para destacarnos en todos los puntos del capítulo 2. Hemos pasado ya al capítulo 3,
en el audio anterior. Bueno, pero ahora vamos a ver parte y completamente el capítulo 4. Aunque ya se dijo una parte, hoy lo vamos a volver a rectificar porque hay mucha enseñanza aquí. Hasta donde vamos del profeta Daniel en este libro maravilloso, tenemos algunos puntos centrales y vamos a ver si memorizamos algunos de ellos. ¿Cuál es el punto central de la profecía? Bueno, el punto central no es llamarte la atención a ti con temor y miedo. Voy a repetir esto porque en los últimos días, cuando miramos nosotros el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, se figura, y es bien, no estoy en contra de eso porque está escrito en la palabra de Dios. Se muestran leones con águilas. ¿Cuándo has visto tú un león con águilas? Se muestra una bestia de 4 cabezas. O sea, las figuras son espantosas. Y nosotros tenemos la tendencia a que cuando miramos algo desconocido nos da pavor, miedo. Y bajo un temor, indagamos y estamos pendientes de algo. Bueno, te voy a decir algo que no te vayas a desalentar, pero es la realidad. Porque así lo muestra un escrito, está en la palabra de Dios. Los símbolos solamente son ocupados para demostrar y dar a conocer para aquel que tenga, diría yo, confianza, para aquel que tenga esa virtud de poder, diría yo, buscar entre todas las cosas, buscar la voluntad de Dios, la va a encontrar. Voy a decir esto de nuevo. La profecía nunca es el punto central para impartirte a ti temor o miedo. No. Si bien es cierto, tanto el libro de Apocalipsis como el libro de Daniel, que son los 2 libros más potentes en la profecía, sí. Ahora, yo quiero que vayas conmigo a este pensamiento porque está escrito en la palabra de Dios. En cada texto de la palabra de Dios, en cada libro, en cada capítulo, el centro es el amor de Dios para con nosotros. Voy a iniciarlo allí, porque la profecía es fácil, hermano amigo que me estás escuchando. Sí, la profecía no se da a conocer difícilmente para que nadie la entienda. No, la profecía está clara, sencilla y profunda, solamente que necesita tiempo. Sí, necesita dirección de parte del Espíritu Santo para tu vida. El primer punto que va a impartir es que es un anhelo de poder buscar la palabra de Dios y encontrar el testimonio de mi Salvador Jesús, que es la palabra de Dios. La profecía apela a la sensitividad, a la búsqueda de la presencia de Dios. Mira qué interesante es esto. Punto principal. La profecía apela a motivar la búsqueda de la presencia de Dios. ¿Ya ves? Qué interesante. No es a ponerte temor a ti, no. La profecía apela a la decisión, a la sensitividad de buscar la presencia de Dios en tu vida. Punto número 2. La profecía te da a conocer cómo Dios ha trabajado en favor del ser humano desde el Edén hasta la venida de Jesús. Mira qué interesante es esto. 2 puntos grandiosos. Como tercer punto, la profecía, el punto central de la profecía es dar a conocer, impartiendo en cada capítulo y texto de cada libro, dando a conocer el amor de Dios para ti. Oye, yo me gozo en esto porque la profecía es tan, diría yo, es profunda, sí. Se necesita dedicar tiempo, sí. Pero hay que dedicarle el tiempo porque es la palabra de Dios. Si en algo te vas a desgastar tiempo, bueno, que sea para glorificar a Dios. Voy a decir esto porque también se da. Voy a poner un ejemplo así porque estaba recibiendo bastantes comentarios al respecto. Y agradezco a ti porque estás orando por este ministerio del año bíblico. Se necesita tiempo, ir a la historia también para ver en los tiempos que se dijeron cuántas cosas, cuáles fueron los imperios que pasaron, por qué tuvieron que suceder otro imperio. Interesante. Así que quédate en este audio, compártelo porque va a haber mucha enseñanza para ti que estás siguiendo
justamente al año bíblico, bueno, no te detengas ni sientas miedo. Es Dios que está revelando el futuro. Cómo ha trabajado con los hijos de Dios y cómo está trabajando con los presentes de hoy y cómo va a trabajar en el futuro, ya sea con tu vida y con todos aquellos que aceptan la voluntad de nuestro Padre Celestial. Interesante. Ahora, voy a decir algo importante abriendo el paréntesis para que sientas confianza en profundizarte en la profecía. Mira, voy a poner un ejemplo grande. ¿Qué padre o qué madre sirve un alimento buenísimo en casa? ¿Para qué se sirve un alimento? ¿Para qué cocina la madre allí para sus hijos en su casa? Prepara un plato bueno, sí, más cuando es un momento especial. Prepara una comida buenísima porque quiere impactar el corazón, el apetito, el gusto de sus hijos, de su esposo. Y la ama de casa hace todo con tanto amor. ¿Crees tú que ese plato de comida se hace solamente para que se vea y tú pases de lejos y sientas miedo, temor a acercarte a ese plato de amor que se hizo con tanta dedicación para ti? No, el punto que lo hizo esa ama de casa, la madre para sus hijos, la esposa para el esposo, lo hizo para que lo disfrutara y recordara cuánto amor hay de parte de ella para su familia. Bueno, en los libros proféticos como lo son el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, Dios los hizo con tanto amor. ¿Sabes que en las mentes de cada hijo de Dios tuviera tan claro el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, estuviera tan claro en las mentes de todos los hijos de Dios? Sí. Ahora voy a decir otra escala más diferente. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis en estas alturas de estos tiempos que estamos viviendo en el siglo XXI, en este año 2024, estuviera tan claro en la mente de cada hombre y mujer que camina sobre este planeta Tierra. Voy a decir un rango más alto. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis estuviera tan claro en las mentes de aquellos que están ocupando posiciones en alta posición a la vigilancia de una comunidad, de una ciudad o de un país. Fueran que ocuparan en las mentes de ellos lo que son el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Esto es importante. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque sabes que estos libros proféticos, el punto central es cómo Dios gobierna, que Él es el todo del todo, creador del universo, soberano rey sobre todos los reyes, y cómo Dios atrae a sus hijos, los busca donde quiera que se encuentre. No importando la posición donde está, Dios llega con el plan de salvación. Voy a poner un ejemplo aquí grande, porque la verdad que vamos a terminar el capítulo 4 con tanta victoria, nunca visto en la historia. Quédate porque esto está interesante. Comparte el enlace, suscríbete al canal por favor, no dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete porque a las 5 de la mañana cada día la palabra de Dios está llegando a ti. Y voy a hacer un paréntesis así un poquito extensivo para animarte a ti bajo la dirección del Espíritu Santo a que no descuides. Mira, el libro profético, tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, ¿por qué menciono los dos libros? Bueno, porque son relacionados. Aunque no vayamos a estudiar el libro de Apocalipsis, que está al final de la Biblia, lo tengo que mencionar porque están basados en esto. Ambos libros dan a conocer el inicio del tiempo del fin. Y lo que vieron tanto el profeta Daniel como lo que vio el teólogo Juan, uno de los 12 discípulos de mi Salvador Jesús que estuvo aquí en la tierra, bueno, este viejecito ya a la edad tan grande, le fue revelado el futuro en el libro de Apocalipsis, revelación allí. Bueno, esto reveló hasta la venida de Jesús y también parte de lo que se va a gozar en el reino celestial por la eternidad. Ay, alabo el nombre de Dios por esos incentivos grandes. Bueno, ¿sabes qué? Nabucodonosor, hemos venido estudiando en los otros libros cómo invadió al pueblo de Israel. En 3 ocasiones llegó,
lo invadió, sacó lo mejor del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, sacó lo mejor. Llegó un tiempo, la primera deportación que hizo para su ciudad de Babilonia llegó, y en esa primera deportación se llevó todo lo mejor que había. Y entre esos mejores iba el profeta Daniel, un joven, un muchacho ahí, un joven de 18 años. Llegó. Bueno, segunda deportación. También se llevó lo que había quedado mejorcito, se lo llevó. Es decir, quedó más pobre el pueblo. En la tercera deportación se llevó lo que había quedado. Sí, lo mejor que había quedado. Es decir, eso, la palabra de Dios, no lo voy a decir en lenguaje mío porque está escrito exactamente. Se llevó las rebuscas, las reliquias que habían quedado. Se las llevó. Es decir, los que quedaron a la vista humana como abandonados y pobres en el pueblo de Dios, porque Babilonia, el rey Nabucodonosor, había llegado y se los había llevado para su tierra. Mira, si fuera poco, sabes que entró al templo de Dios y se llevó todos los instrumentos que habían en la casa de Dios. Se llevó todo y los puso en la casa de otros dioses, de madera, de piedra, de oro. Allá puso los utensilios consagrados al Dios creador del cielo y la tierra. Qué interesante es esto y doloroso al mismo tiempo. ¿Por qué las cosas consagradas al Dios vivo, creador del cielo y la tierra, tuvieron que pasar a manos de gente que no obedecían la ley de Dios, que no rendían honor a nuestro Padre Celestial, sino que rendían honor y alabanza a otros dioses, a Dios de la luna, del sol, de una piedra, de un animal grande, de cualquier cosa? Ellos formaban dioses. Bueno, te voy a decir esto para que vayamos a entender el capítulo 4 ahora. ¿Recuerdas que Dios llamó a Nabucodonosor? Sí. Me gusta una expresión, por eso te voy a dedicar el tiempo de este audio para analizar bien, porque no podemos pasar más adelante sin dejar algunos puntos claros. ¿Recuerdas lo que estoy diciendo yo? Todo está escrito acá en la palabra de Dios. ¿Recuerdas un texto que Dios le dijo a Babilonia? Tú has sido el martillo que he usado para golpear y disciplinar a las demás naciones y aún a mi pueblo, dijo Dios. ¿A quién había usado? Al rey Nabucodonosor, a Babilonia, a ese poderío representado en la estatua como la cabeza de oro. Sí, en el año 605 al año 539, porque ahí duró lo que es el imperio babilónico, del año 605 al año 539 antes de Cristo. Importante esta cita. Ahora, Dios le llegó por medio del alimento, de la alimentación. Dios quiso llamar la atención a Nabucodonosor, que él era el que estaba al control, y lo tocó por medio de la alimentación. Con estos varones hebreos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, bueno, estos nombres ya se los había cambiado a Nabucodonosor. Recuerdas que a Daniel le puso Belsasar. Ahora, cuando yo pronuncio Belsasar, va incluido una T en este nombre, porque más tarde Nabucodonosor viene a tener un hijo y le llama Belsasar, sin la T. No hay mucha diferencia, en la pronunciación se escucha igual, pero cuando vas a la escritura vas a ver que Daniel tiene una T en su nombre y el hijo de Nabucodonosor no tiene una T. Esto es bien importante que tú lo sepas, porque cuando estamos estudiándolo se escucha casi la pronunciación un poco igual, pero es diferente. Ahora, voy a decir lo siguiente. Dios tocó a Nabucodonosor, le llamó la atención por medio de los alimentos, le hizo saber que él estaba al control y que por lo tanto había una diferencia entre los adivinos, astrólogos y magos de su ciudad con los hijos que adoraban y respetaban el régimen alimenticio. Le llegó primera vez por los alimentos y Nabucodonosor no puso atención a este llamado. Interesante es esto. Luego, segundo punto de llamada fue cuando le mostró, mira,
le mostró la estatua, Dios le dijo, el control mío está en mis manos para yo controlar todos los reyes de la tierra. En realidad puedes ser tú grande en la tierra, pero quien te da ese poder soy yo, y tienes que reconocer que yo soy. Y Nabucodonosor no lo reconoció. Sí, no lo reconoció. Nabucodonosor no reconoció, dijo, solamente la cabeza parece que es oro, yo quiero toda la estatua. Y la vimos el día de ayer en el audio anterior, de que él mandó hacer una estatua completamente de oro y yendo en contra de la voluntad de Dios. Dice Nabucodonosor, desecho las otras que los otros reinos de plata, de bronce, de hierro, los desprecios. Yo quiero ser que para siempre. Y Dios le dijo, no aceptas la corrección. Bueno, y bajo esa corrección hizo mal a los hijos de Dios. Sí, porque puso a prueba a los 3 varones, amigos de Daniel. Interesante. Y no aceptó esta corrección. Ahora, voy a decir lo siguiente. Por eso su reinado terminó. Y voy a dejar estas citas importantes nuevamente. Tú debes de tener un lápiz y un papel, tú que eres presentador de la palabra de Dios, porque estas fechas son muy importantes. Los periodos. Ahora, el imperio de los medos y persas del año 539 al año 331 antes de Cristo está representado por el pecho de plata y sus brazos de plata. El imperio de los griegos del año 331 al año 168 antes de Cristo está representado por el bronce, que es el vientre de la estatua. Sí, interesante es esto. Ahora, el imperio que después de los griegos va del año 168 hasta pasar el ministerio de Jesús y la vida de Jesús, se prolonga hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, el imperio romano es tan importante, conocido en la historia, porque está antes de Cristo, desde el año 168 hasta el periodo después de Cristo, hasta la edad de los años del 476 después de Cristo, representados allí por el hierro. Interesante. Ahora, voy a hacer una definición sobre estos aspectos aquí, porque los que estamos estudiando el año bíblico pensarán, pero ¿qué tiene que ver esa estatua conmigo hoy en este siglo XXI? ¿Qué tiene que ver? Porque eso fue en el pasado. Daniel en realidad lo olvidó. Bueno, una de las enseñanzas grandes y motivadoras que debemos de tener bajo esta profecía de esta estatua son que cada imperio pasó. Y así como cada imperio terminó su tiempo, óyeme bien esto lo que voy a decir, y así como cada imperio se le llegó el tiempo, se terminó, el tiempo del imperio en el cual estamos viviendo también tendrá su fin. Interesante. Y el capítulo 2 del libro de Daniel termina diciendo que esta visión termina a los ojos de Daniel viendo que hay una roca que se desprende de un monte grande y alto, sin que fuera tirada o cortada con mano humana. Se desprende de por sí misma, y esa roca viene a desmenuzar exactamente los pies de la estatua y desmenuza el barro, la arcilla que hay allí conjuntamente con el hierro. Es desmenuzado, y esta roca llega a ser un monte tan grande, una ciudad, un reino que nunca ha existido y será para siempre, que no pasará a manos de otro reino. Es decir, el reino, mira, te voy a decir esto porque te amo en el Señor. Este reino representado acá es el reino de mi Salvador Jesús, que nunca más va a haber otro imperio quien lo tome. Este reino será para siempre. Es decir, estamos previo a ver el reino de mi Salvador Jesús, que nunca más va a pasar a manos de otro reino. ¿Y por qué estamos tan seguros? ¿Dónde te encuentras tú y yo? Y es por eso que este audio no debes de perdértelo. ¿Dónde nos encontramos tú y yo? Mira,
Tú y yo no nos encontramos en el poderío y en el imperio de Babilonia, no, porque eso pasó en el año 605. Sí, al año 539. Tampoco tú y yo nos encontramos en el imperio de los medos y persas. No, porque esto fue en el año 539 al 331 antes de Cristo. Sí, muchos años pasados. Tampoco tú y yo nos encontramos en el imperio de los griegos. ¿Por qué? Representado por el bronce de la estatua. ¿Por qué? Porque esto sucedió en el año 331 al año 106.8 antes de Cristo. Y tú y yo no nos encontramos allá. El imperio más cercano a nosotros es el imperio romano. Pero tampoco tú y yo nos encontramos allá en el año 168 antes de Cristo. No nos encontramos allá. Y este imperio romano pasó del año 168 al 476 después de Cristo, y allí sí ya venimos contando cerca hasta el siglo XXI que nos encontramos hoy. Qué interesante es esto, que tú veas esto. Ahora, te voy a decir algo importante con respecto a esto, para tener un poquito más de aclaramiento. Mira qué interesante. ¿Sabes qué? El hierro y el barro, esa unión está debilitando todo el poder, ¿sí? Porque recuerdas que el hierro y el barro no se unen, no se pueden unir. Es decir, este imperio último, que es el imperio romano, se valdrá de la ley, se valdrá del Estado para hacer fuerza como el hierro, ser duro, aunque esa fuerza no proviene de él porque no le pertenece a él, sino que hará uso. Mira qué interesante es esto. Pone mucha atención exactamente, porque este imperio romano, ¿sí? Ahora, voy a decir algo, porque recuerdas que el imperio romano está dividido en dos partes. Las piernas, que son de puro, ¿qué? Hierro. Sí, las piernas son de hierro. Pero más tarde, más abajo, ya en los pies, aparece hierro con barro. Es decir, de primero fue tan duro, sí. Usó la fuerza total. Este imperio romano usó la fuerza total para poder desmenuzar a todo lo que era bueno, porque era hierro, tenía potencia fuerte. Entonces es importante que tú lo veas. Pero cuando vio él de que se miraba tan drástico y duro, bueno, entonces se mezcló con una blandeza, sí, dándole lado a lo frágil del barro. Y se introdujo. Y cuando él vea que no puede dominar, va a usar la fuerza, no porque se mezclen entre sí, sino que va a usar la fuerza cuando le convenga, porque usa el hierro, la potencia, la fuerza, algo que no es de él, pero la va a usar solamente ¿para qué? Para poder hacer su designio conforme a lo que el imperio quiera. Esto es interesante. Ahora voy a decir algo importante, porque justamente tú y yo nos encontramos, es decir, en los pies, en los dedos de esta estatua. ¿Y cómo poder comprobar? Bueno, lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Voy a decir esto porque ya terminó un poco eso. El capítulo 4 aparece otro sueño extraño de Nabucodonosor, el futuro allí. Bueno, lo voy a estudiar justamente contigo. ¿De acuerdo? Estamos allí. Verso 1, cuando yo diga voy a estudiar y cuando yo diga voy a comentar, ya tú sabes. Estamos estudiando y al mismo tiempo voy a comentar cuando yo diga el texto. El rey Nabucodonosor, esto es decir, capítulo 4, verso 1. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio
de generación en generación. Estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, en las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé a llamar a todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación. Hasta que entró ante mí Daniel, llamado Belsasar. ¿Recuerdas cuando estás estudiando este nombre? Voy a comentar. Cuando estás estudiando este nombre tiene una T después de la L, Belsasar. Ahora voy a estudiar. Como mi Dios, en quien mora el Espíritu del Dios Santo, a él le conté el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, yo sé que el Espíritu de Dios Santo mora en ti y que ningún misterio se te esconde. Escucha pues el sueño que tuve y dime qué significa. Voy a comentar. ¿Recuerdas que en el sueño de la estatua, Nabucodonosor se le había olvidado el sueño y también quería la interpretación? Pero en este capítulo 4, Nabucodonosor sí se acuerda del sueño. Mira qué importante y fácil es la profecía. ¿Por qué? Bueno, a estas alturas ya Nabucodonosor ya tenía un entendimiento. Ya Dios había pelado el corazón de él, había tocado el corazón de este gran rey, a pesar que era duro y áspero, grande en poder. Dios estaba trabajando con él. Y a estas alturas ya el sueño no se le olvida, pero sí lo turba porque no sabe qué significa. Y mandó llamar a todos los sabios y astrólogos y nadie le pudo contestar. Pero él dice: aquí tengo a Daniel. Y hasta que tú, Daniel, has venido, dice él. ¿Y sabes qué? Nabucodonosor reconoce que Daniel le sirve al Dios Santo. Óyeme, mira identificación. Es decir, Nabucodonosor está observando a Daniel y lo está viendo que es un hijo de Dios y que en él no hay, diría yo, doble vida. Daniel se presenta en el reinado, así como se presenta en la casa, así como se presenta allá afuera en el mercado, así como Daniel se presenta con sus amigos allá afuera. Óyeme, íntegro. Y él dice: yo sé que en ti mora el Espíritu Santo del Dios Santo. Óyeme, qué aprendizaje grande para ti en esta mañana, querido hermano amigo. Esta es la profecía. Ahora voy a estudiar. Estas son las visiones de mi cabeza cuando estuve en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol tan grande de altura. Ese árbol creció y se hizo fuerte. Su altura llegó hasta el cielo y se le podía ver desde el extremo de la tierra. Su copa era hermosa y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Y a su sombra se hallaban abrigo las bestias del campo, y sus ramas anidaban las aves del cielo. Y de él se mantenía toda carne. Mientras estaba en mi cama, vi a la visión de mi cabeza que vi un vigilante santo descendió del cielo y clamó con fuerza: cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad su copa y desparramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea mojado entre el rocío del cielo, y con la bestia sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre a mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos la decisión, para que conozcas que los vivientes, que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, a quien quiere lo da y constituye.
sobre él a más humilde de los hombres llama. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú pues, Belsasar, dime su significado, porque ninguno de los sabios de mi reino pudo darme su interpretación, pero tú puedes, porque mora en ti el Espíritu del Dios Santo. Es decir, voy a comentar, Nabucodonosor le está contando el rey el sueño a Daniel. ¿Sabes que Daniel, ya me parece verlo, está allí? No lo interrumpe porque es el rey. Está escuchando el sueño que le está contando a Daniel. Es decir, en este caso, Nabucodonosor se acuerda exactamente de la visión que tuvo, del sueño. Sí, estaba completamente. Mira las expresiones que Dios usa. Un árbol grande, su copa llega hasta el cielo. Y sobre la sombra de este gran árbol se van y sombrean todas las bestias del campo. Hay alimento para toda carne. Las aves de los cielos se anidan en todas las ramas. Y sabes que te podías poner en la orilla del final del planeta Tierra y podías observar a este árbol. Era decir, era tan grande que se podía ver desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Este árbol tan grande. Bueno, literalmente nunca se ve un árbol de esta forma, pero en la profecía aparece este árbol que se ve del extremo, de cada extremo de la tierra se deja ver este árbol. Y su copa, es decir, la cúspide de este árbol había llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Ahora, versículo 19. Aquí está el significado del gran árbol. Por eso yo siempre digo, hermano amigo, ten confianza en la profecía, porque la palabra de Dios explica la profecía. Sí, explica la profecía. Si en algún momento tú has escuchado, estoy comentando ahora mismo, si en algún momento tú has escuchado que la profecía, yo siempre recalco, se necesita dedicación, se necesita historia, se necesita tiempo y sacrificio para ir. Sobre todo se necesita, sobre todas las cosas, se necesita el poder del Espíritu Santo para que te dé ese anhelo de poder escudriñar la palabra de Dios. Pero la profecía te da a conocer muchos incentivos, los cuales estás disfrutando en este momento. Versículo 19. Entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado por algún tiempo. Sí, por algunas horas estuvo callado. ¿Por qué estuvo callado? Estoy comentando. Quedó atónito. ¿Te imaginas que Daniel nunca había escuchado tal sueño? No, nunca había visto esto. Mira, ahora voy a leer el versículo 19. Entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado por algún tiempo y sus pensamientos lo turbaban. Pero el rey le dijo: Belsasar, ni el sueño ni su interpretación te espante. Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que podía verse desde los extremos de la tierra, de hermosa copa y abundante fruto, que daba alimento para todos y abrigo para todas las bestias del campo, las aves del cielo. Óyeme, ¿crees tú? Versículo 22. Eres tú mismo. Óyeme, este árbol, Daniel está diciendo, estoy comentando, Daniel está diciendo a Nabucodonosor: ese árbol grande que viste, eres tú mismo. ¿Te imaginas la grandeza que sintió Nabucodonosor? Bueno, vamos a estudiar. Versículo 22. Eres tú mismo, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y llegó hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante y santo que vistes, que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, pero dejad en la tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Este es el significado. A la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre ti, mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, y con hierba del campo te apacentarán, como los bueyes, y con el rocío de los
y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del árbol significa que tu reino te será restaurado cuando reconozcas que el cielo es el que rige. Por tanto, aprueba mi consejo, renuncia a tus pecados y haz lo justo, renuncia a tu maldad y sea bondadoso con los oprimidos, tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Voy a comentar. Mira, alabo el nombre de Dios porque Daniel, qué profeta, le da la interpretación del sueño y todavía al final le da un consejo. Y el consejo de Daniel es: por tanto, aprueba mi consejo, renuncia a tus pecados, haz lo justo, renuncia a la maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Mira el consejo sabio de Daniel, porque ya estaba la sentencia para Nabucodonosor, pero esto posiblemente te prolongue la tranquilidad. Sí. Verso 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real, para gloria de mi grandeza? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo: Rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te echarán y vivirás con las bestias del campo, y como los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Verso 33. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía pasto verde con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Verso 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Ante él todas las habitaciones de la tierra son considerados como nada. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él es el mismo tiempo. El versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mas mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las cosas y las obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Mira, alabo el nombre de Dios. Nunca se había escuchado tal testimonio de un rey como estas palabras de Nabucodonosor. Jamás en la historia. Voy a darte un incentivo grande. Cuando entremos a la Canaán celestial. Para ti que estás estudiando el año bíblico, tú que me estás acompañando, tú que te estás suscribiendo al canal, tú que estás compartiendo el enlace, basado en esta historia, preguntarás en el cielo: ¿dónde está Nabucodonosor? Le preguntarás al que va a estar dándote la bienvenida: ¿dónde está Nabucodonosor? Quiero conocer a ese hombre. Tal testimonio me impactó. ¿Por qué es impactador? Bueno, vamos a cerrar este audio con este versículo. Lo puedes encontrar en el capítulo 4 del profeta Daniel, del versículo 34 al versículo 37. Extraordinariamente grande. Es decir, Dios ganó la victoria
historia para gloria de su nombre. En realidad tuvo que pasar. Mira, Nabucodonosor, pasaron, ahí viene la definición de la profecía. Mira, 7 tiempos, es decir, pasaron 7 años Nabucodonosor allá afuera comiendo pasto verde. Cuando el pasto ya no se encontraba verde, se encontraba seco por el frío, bueno, tenía que comer lo que había. El pelaje le crecieron como plumas de águila, las uñas grandes. Óyeme, aguantaba el sol, el calor. Y mira qué interesante es esto. En un momento, él levantó la cabeza y la mente fue de vuelta. Su razón volvió a su cerebro. Y entonces dice Dios, mira, a lo mejor que esto tú te tienes que detener en esto. El versículo 34 y hasta el versículo 37, él dice, yo. Mira cómo comienza el versículo 34. Al fin del tiempo yo. Es decir, no, nadie más. No, quien está contando esta historia aquí, quien la dejó aquí escrita para testimonio de la conversión que había surgido en él, no la estaba contando Daniel. Dice él, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Qué interesante. Y comienza a glorificar el nombre de Dios. Óyeme. Y el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos y pueden humillar a los que andan con soberbia. Glorifico el nombre de Dios por todo lo que Dios hace. Glorifico el nombre de Dios porque cuando Dios comienza a tocar la vida, no hay corazón duro. Óyeme, el amor de Dios. ¿Sabes que el centro de la profecía es el amor de Dios para nosotros? Mira lo que tuvo que pasar Nabucodonosor. Sí, fue tocado, no atendió el primer llamado. Segundo llamado, no atendió por la imagen. Tercer llamado, tampoco por este gran sueño. Al tercer llamado tampoco. Y él, en uno de esos momentos, él dijo, todo lo que yo he creado es para gloria mía. Lo he hecho yo. En ese momento Dios le dijo, ya has equivocado, Nabucodonosor. Y lo que se dijo se ha cumplido. Y en ese momento fue echado del palacio. Pero como estaba profetizado, le guardaron el palacio. Nadie lo ocupó. Estaba su puesto allí. Su silla estaba allí, esperando los 7 tiempos, los 7 años que Nabucodonosor estaba allá afuera mojándose como un animal, como un buey. Y después de eso vino. Y dice él, por voz de él y por escritura de él y confesión de Nabucodonosor, dice, yo, Nabucodonosor, me restableció Dios el reino. Vinieron y me buscaron los gobernadores. Dijeron, vamos a buscar a aquel que estaba mojándose allá afuera, pero ya no como buey, no ya como animal, allá comiendo pasto. Lo buscaron por la grandeza de su reinado. Y dice, Dios me añadió más. Fue más grande el reinado, más próspero. Dice Nabucodonosor, y me buscaron los consejeros y los gobernadores y comenzaron a trabajar, pero ahora ya no era el Nabucodonosor de antes, aquel soberbio, aquel grandulón, aquel que se jactaba de la nación de Babilonia a pesar que era poderosa. Ahora dice él, yo glorifico el nombre de Dios. Y dice Nabucodonosor, yo sí reconozco que aquel que anda en soberbia, Dios lo va a humillar. Estaré hablando para ti, hermano amigo, que estás escuchándome en este día. Tan duro puede ser tu corazón que Dios ha tocado de tantos términos tu vida. La palabra de Dios ha tocado tu vida. Y termino con lo siguiente. Así como cada tiempo y cada periodo y cada imperio fue terminando, eso me garantiza de que el periodo en el cual estamos, el tiempo en el cual estamos, también va a llegar a su fin, para que el reinado por siempre, el reino grande que no será pasado a mano humana, estamos prontos a llegar. Yo quiero orar contigo en esta mañana para que tú te cuentes que vas a estar dentro de ese reino para siempre. Atiende el llamado que Dios tiene para ti. No esperes llegar tan lejos y tanto sufrimiento, porque Dios te va a disciplinar. Dios va a tocar tu corazón.
Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, encomiendo, Padre, la vida de cada uno de nosotros. Ten misericordia, no nos dejes fuera de tu bendición. Danos el consuelo y sobre todas las cosas que podamos atender a tu llamado. Queremos contar con esa bendición en este día, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día miércoles. Sobre todo recuerda, este tiempo está por terminarse. Bendiciones.